Abre tu Biblia conmigo en la carta que Pablo escribe a Filemón, después de hacer una pausa en nuestro recorrido a través del Nuevo Testamento y estudiar una serie titulada Love Talk. Estamos el día de hoy continuando nuestro recorrido verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo, y estamos en Filemón. Terminamos Tito, estuvimos estudiando primera y segunda de Timoteo desde enero. Fuimos a Tito, después tuvimos un par de meses en la serie sobre el amor de Dios y ahora estamos en Filemón. Y esta carta es una carta muy bella, es una carta muy especial. Y es especial particularmente para nosotros, ya que es la última de las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe. Es la última de las cartas paulinas, la cuarta de las cartas personales. Y es una carta cortitita, muy, muy especial, 25 versículos. Y el contenido es maravilloso. Aunque es una carta muy, muy personal, el contenido es muy bello. Antes de entrar, quisiera darte un pequeño resumen del contexto, qué es lo que hay detrás de esta carta para que pudiéramos entenderla un poco mejor. Lo primero que quiero mencionar es que la historia detrás de la carta tiene a 3 personajes principales. El primero que voy a mencionar es Filemón, obviamente, la carta lleva su nombre, y es quien recibe la carta, es a quien se le escribe esta carta, un amigo muy querido de Pablo. Seguramente Filemón conoció al Señor Jesús por medio de Pablo. Pablo lo llevó a la fe en Jesucristo predicando el Evangelio. Y sabemos que Filemón vivía en la ciudad de Colosas, en donde muy probablemente la iglesia de Colosas, los colosenses, se congregaban en su casa. Por lo que entendemos que quizá es un hombre con muchos recursos, lo suficientes como para tener una casa grande donde la iglesia se pudiera reunir, y también un hombre con recursos como para hacerse de esclavos, algo común en ese tiempo, y hablaremos un poco más acerca de la esclavitud más adelante. Sin embargo, tenía los recursos, no todo mundo podía tener esclavos, solamente la gente con recursos y posibilidades. Este hombre es Onésimo. Es el segundo personaje principal que estaremos observando en esta carta, Onésimo. Onésimo era, como te lo mencioné, esclavo de Filemón hasta que huyó, llevándose con él algunas pertenencias de Filemón. Era un prófugo que defraudó a su amo, se fue lejos. No sabemos exactamente cuándo, cómo ni a dónde huyó, pero lo que sí sabemos es que conoció a Pablo. Probablemente huyó a Roma. Roma era un buen lugar para pasar desapercibido por la gran cantidad de población, de esclavos y de personas que habían ahí. Y ahí en Roma seguramente conoce a Pablo, y Pablo es el tercer personaje principal de esta carta. Entonces, número 1 dijimos Filemón, número 2 Onésimo, número 3 Pablo. Es importante que tengas claros estos 3 personajes porque vamos a estar observando algunos aspectos en la vida de cada uno de estos hombres y vamos a identificarnos con ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Onésimo conoció a Pablo? ¿Qué hizo Pablo con él? Bueno, lo mismo que hacía con todo aquel que se le ponía enfrente, predicarle el Evangelio. Le predicó el Evangelio a Onésimo, Onésimo cree y luego se convierte. Y así es como entendemos a estos 3 personajes principales: el apóstol Pablo y sus 2 amigos, Filemón y Onésimo. Pero es interesante porque Pablo resulta ser ahora amigo del amo y del esclavo fugitivo. Y me pongo a pensar en ese momento incómodo en la conversación de Onésimo con Pablo. Lo conoce lejos de Filemón, lo conoce quizá en Roma. E imagínate a Pablo después de que Onésimo recibe a Cristo y le dice: qué bendición, brother, ahora somos hermanos en la fe. ¿Y tú de dónde vienes?, le pregunta Pablo a Onésimo. Y le dice: pues no sé si conozcas una ciudad llamada Colosas. Y dice: bueno, yo no he estado en Colosas, pero tengo buenos amigos en la ciudad de Colosas. Uno de mis mejores amigos se llama Filemón y vive allá. Y cuando escucha a Onésimo Filemón, como con Dorito Plop, ¿no? ¿Conoces a Filemón? Ay, es que hay algo que no te he dicho, bro. Y entonces seguramente le platica lo que hizo Onésimo con Filemón al huir, al robarle algunas cosas. Y Pablo lo que decide es escribir esta carta con el propósito de rogarle a su cuate, a Filemón, que perdone y reciba al buen al buen Onésimo. Y tal vez escuchas todo esto y dices: bueno, pues está buena la historia como para novela, pero ¿por qué está en la Biblia, no? ¿A mí de qué me sirve?
Bueno, en las próximas 3 semanas, mientras observamos a cada uno de estos 3 personajes que ya mencionamos, vamos a identificarnos con cada uno de ellos. De hecho, vamos a hacer un estudio un poco distinto a lo que hemos estado haciendo muy verso a verso cada carta que tenemos. Vamos a estudiarla 3 veces durante 3 domingos, pero cada ocasión vamos a enfocarnos en uno de los 3 personajes principales, y no solo eso, sino que vamos a identificarnos con ellos. El día de hoy vamos a enfocarnos en Pablo como el intercesor. El título de esta enseñanza es Un corazón intercesor, que es el corazón que tenía Pablo. Él está mediando entre sus 2 amigos, y de hecho ese es el tema principal de esta carta. Pablo mediando, intercediendo por Onésimo ante Filemón. La próxima semana nos vamos a enfocar en el segundo personaje, que es Onésimo, que es el ofensor, el esclavo fugitivo, aquel que defraudó y robó a su ahora hermano en la fe. Y vamos a titular la próxima enseñanza, Yo soy Onésimo, o Todos somos Onésimo, porque es nuestra historia y vamos a hablar de esto. Y el tercer mensaje que tendremos será enfocado en Filemón, que fue amado para amar, fue perdonado para perdonar. Y él es el ofendido. Hay un intercesor, un ofensor y un ofendido, que es Filemón, y él va a tener frente a él la decisión de perdonar o no perdonar. Y yo estoy seguro que al observar estos 3 personajes, Dios va a hablarnos claramente en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Nos vamos a identificar con ellos porque en algún punto de nuestra vida nosotros somos ofensores, también somos ofendidos, pero somos también llamados a ser mediadores muchas veces entre 2 partes en conflicto. Así es que vamos a aprender a actuar en cada una de estas situaciones al estudiar esta carta, pero una cosa más antes de entrar en nuestro texto, es que esta carta es un hermoso cuadro del Evangelio. Filemón es una fotografía del Evangelio donde nosotros, como Onésimos, esclavos prófugos, hemos ofendido a nuestro amo. Éramos esclavos fugitivos hasta que, así como Pablo con Filemón, Jesucristo, nuestro intercesor, vino ante el Padre y gracias a Él ya no somos más llamados esclavos, sino que ahora somos recibidos como hijos. Es lo que vamos a observar. Así que teniendo todo esto en mente, vamos a orar y después leemos versos 1 al 3 y comenzamos a estudiar esta carta con un enfoque en el corazón intercesor de Pablo. ¿Te parece bien? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Pedimos que nos dirijas en este tiempo mientras disponemos nuestro corazón para inquirir de tu palabra y aprender lo que tú quieres que sepamos en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y pedimos tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, Filemón, versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bien, como en todas sus cartas, primeramente se presenta el autor, el remitente, que es ¿quién? Pablo. Pablo es una persona que cada una de las 13 cartas que hemos estudiado, las 12 cartas anteriores, hemos descrito un poco quién es, su ministerio, su vida y demás. Y no quisiera saltarme esta información, aunque ya la hemos presentado, por razón de aquellos que tienen poco tiempo por acá y que quizá no han estado con nosotros en estudios anteriores, o son gente muy nueva que no tienen ni idea quiénes son los personajes en la Biblia. Bueno, te platico que Pablo es una persona que antes de ser Pablo era llamado Saulo, de la ciudad de Tarso. Él era una persona sumamente religiosa, guardaba la ley, era celoso de la ley, creía que servía a Dios atacando la fe de los cristianos y atacando a los cristianos. Tenía una agenda de aprender, arrestar y estorbar la vida de los cristianos. Y está camino a Damasco cuando resulta que una luz más brillante que el sol a mediodía resplandece, lo deja como ciego, lo tira al piso. Algunos dicen que se cae del caballo, pero la Biblia no dice que iba en caballo. Sin embargo, la idea es que sí dice que lo tumba, lo tira al piso. Y él se pregunta, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿No? La voz que se aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A Jesucristo. Él pensaba que estaba enemistado con los cristianos, pero la enemistad que él tenía era directamente contra Dios y contra Jesucristo. En ese momento él decide rendir su vida a Jesús, le llama Señor, y es reconciliado
ahora sí está en una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo, ahora tiene una amistad con Él. ¿Por qué menciono esto? Porque si Pablo en esta carta está intercediendo por la reconciliación entre Filemón y Onésimo, es sin duda porque él había experimentado antes la gloriosa reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Él puede ser un pacificador o un reconciliador, un agente reconciliador, porque él mismo ha sido reconciliado con Jesucristo. Eso es lo primero que quiero que notemos. Si tú y yo queremos tener un corazón intercesor, tenemos primeramente que nosotros reconciliarnos. Si queremos ver a otros reconciliarse y ser usados para que otros se reconcilien, primero yo tengo que reconciliarme con Dios por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, normalmente en sus cartas Pablo se presenta con credenciales apostólicas importantes, ¿no? Como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero en esta carta, ¿cómo se presenta a sí mismo en el verso 1? Pablo, ¿qué dice? Prisionero de Jesucristo. Y es una salutación humilde, no usa de sus credenciales, ya que va a ser una carta muy amistosa, en un tono de ruego por el tema que trata, por lo que está por pedirle a su amigo Filemón, y por eso se presenta a sí mismo humildemente como un prisionero de Roma, dice. No, él estaba prisionero de Roma, sí, pero él no se veía a sí mismo como un prisionero de Roma, sino como un prisionero de Cristo. Él sabe que ninguna circunstancia que él viva se escapa de la voluntad amorosa y soberana de Dios sobre su vida. Y esto me encanta observarlo porque me hace pensar que no hay ninguna situación en la que yo me encuentre, por obscura que sea la cárcel o la circunstancia adversa que esté experimentando, debo saber que Dios, que Jesucristo está en control soberano sobre mi vida y debo reconocerlo. Él no es preso de las circunstancias, preso de la cárcel en Roma, él es preso de Cristo. Él sabe que Dios está en control y tú y yo debemos saber lo mismo. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, Dios te ha puesto ahí y tiene un propósito y se va a glorificar porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que se presenta a sí mismo como autor, pero presenta también a Timoteo, el hermano Timoteo, y lo presenta porque él es ya anciano y está pasando la estafeta a Timoteo y quiere presentarla ante los distintos grupos de creyentes e iglesias como su sucesor, aunque no apostólico, pero sí aquel que seguiría la obra que él comenzó. El hermano Timoteo, y escribe ¿a quién? Verso 1, al amado Filemón, dice colaborador nuestro, un creyente que servía de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, pues mencionamos que él probablemente ponía su casa para que la iglesia se reuniera. De hecho, en el verso 2 nos dice que hay una iglesia en su casa, al final del versículo 2, la iglesia que está en su casa. Pero no solamente escribe a Filemón, escribe también ¿a quién? Dice verso 2, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Muy probablemente esta era la esposa de Filemón y el hijo de Filemón. Algunos concuerdan con esto, no podemos estar 100% seguros porque la Biblia no lo dice con certeza, pero por el contexto tiene sentido pensar que fueran su esposa y su hijo, ya que el tema que está por tratar con Filemón es un tema familiar. El tema de que un esclavo se escapó es algo que afectaba a la familia y era una decisión que implicaba el recibirle nuevamente y no juzgarle como él merecía. Era algo que se tenía que considerar por la familia. Entonces, por eso hace sentido pensar que Apia y Arquipo eran parte de su familia. Y dice la iglesia que está en casa de Filemón. O sea, la carta debía ser leída no solamente por Filemón, su esposa, su hijo, sino también ¿por quién? Por la iglesia. Y esto es interesante porque parecería que un tema tan personal pues sería solamente para él, su familia, pero lo trae a la iglesia. Y lo trae a la iglesia porque la iglesia es parte importante en nuestras decisiones, en nuestras circunstancias, en nuestras familias. Necesitamos muchas veces traer circunstancias a la iglesia para que oren por nosotros, para que sepan y lleven nuestra carga, para que podamos recibir el consejo adecuado de la gente que tiene temor de Dios, el cuerpo de Cristo. Así es que creo que esto ponía a Filemón con una responsabilidad importante de tomar una decisión amorosa y responder positivamente a la carta, a la petición de Pablo, ya que tenía la presión de toda la iglesia, que sabían lo que le habían pedido, ¿no? Entonces creo que esta es la razón por la que él pide esto. Ahora, versículo 3, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo, que son la única fuente de verdadera gracia y paz. Y esta es la salutación típica. Las 13 cartas contienen gracia y paz. Las pastorales añaden misericordia en medio, pero siempre se contiene gracia y paz. La paz es un resultado siempre de haber recibido la gracia. Por eso es gracia y paz, 1 y 2. No paz y gracia, no funciona así. Funciona gracia primero y entonces eso te da paz con Dios y trae a tu vida también la paz de Dios. Pero creo que es particularmente especial esta salutación en esta carta, porque lo que significa la palabra paz es unir dos cosas que están separadas. ¿Y quién estaba separado en esta historia? Filemón, Onésimo. Y Pablo está diciendo, hey, recuerda lo que Cristo ha hecho. Recuerda la paz que has recibido. Recuerda cómo Él te ha unido por gracia. Te ha regresado y te ha reconciliado por gracia. Mi querido Filemón, tú necesitas mostrar gracia a Onésimo para que pueda realizarse la paz. Y esto viene de Dios nuestro Padre, y por lo que Él ha hecho nosotros podemos hacerlo con la gente que nos ha ofendido. Versículo 4, doy gracias a mi Dios. A mi Dios, me encanta cuando lo hace tan personal, ¿no? ¿Puedes decir esto del Dios de la Biblia? ¿Es mi Dios o es más bien el Dios de mis papás que me traen a la iglesia? ¿Es el Dios de mi esposa, que pues el acuerdo es una semana y una semana? ¿Es el Dios de mi abuelita, que siempre está con sus rezos y con sus cosas que no entiendo, pero pues has hecho del Señor Jesucristo tu Dios, como Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones? Ahora, es interesante lo que está diciendo aquí en verso 4, porque después de presentar el autor, a quien escribe, los que le acompañaban, la salutación típica de gracia y paz, no se le avienta la yugular directamente a Filemón diciéndole, brother, perdona, aprende a perdonar como Dios te ha perdonado. No, suaviza el ambiente, prepara el ambiente y empieza tiernamente a decirle a Filemón, mi hermano, yo le doy de verdad que gracias a Dios, verso 4, siempre en mis oraciones me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Este es un punto muy bello. Un corazón intercesor es un corazón que ora por sus hermanos. Si tú quieres aprender del corazón intercesor de Pablo, necesitas aprender de la vida de oración de Pablo. No solamente le escribe para exhortarle, no solamente corrige, se toma el tiempo para orar. Así debemos ser. Cuando queremos corregir algo en el camino de algún hermano, invitar a alguien, exhortar a alguien a hacer un cambio en su vida, gran parte del trabajo lo vamos a hacer en oración. Está bien que tú y yo exhortemos, pero creo que es aún más importante que tú y yo oremos. Oremos por nuestros hermanos. Y Pablo dice, yo estoy orando por ti. Estoy orando y ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios. Verso 5, porque oigo, ¿qué cosa? El amor, la fe que tienes para con el Señor Jesús. O sea, tengo reportes de que tienes un cristianismo intenso, que amas al Señor, pero no solamente al Señor. Es evidente en tu vida porque también tienes un amor especial para con ¿quiénes? Verso 5. ¿Para con cuántos? Todos los santos. De verdad, yo oro a Dios, le doy gracias por esto y también estoy orando, verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿sabes qué, Filemón? He escuchado del amor, de la fe que tienes hacia el Señor y para con los demás, y yo oro porque esa fe sea eficaz para que otros conozcan a Jesús. Que tu vida se vea tan llena de las bendiciones de Dios, tan apasionada por Jesucristo, que otras personas puedan conocer al Señor. Yo veo que eres una persona que ama, eres una persona que sirve. Es más, verso 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, la verdad, me bendice tanto ver cómo eres amoroso, cómo eres servicial, cómo eres generoso, cómo participas, cómo prestas tu casa, cómo amas a los hermanos, cómo oras por ellos. Eres un cristiano de verdad ejemplar para mí, ejemplar para muchos. Tenemos gran gozo, tenemos gran consolación, gran ánimo de ver tu cristianismo. Eso es lo que está diciendo en estos versículos. Es la psicología del sándwich, ¿no? Porque le va a decir algo bien rudo y le va a poner un reto bien grande enfrente y le va a hacer una exhortación fuerte, muy tierna, pero es una gran exhortación. Pero antes de eso le dice, ¿sabes qué? Nunca cambies, vales 1000. No. Pero la idea es una gran bendición ver la obra de Dios en tu vida.
yo sé que Dios está haciendo una obra en tu corazón. Y entonces, tiernamente, le aborda y después, ahora sí, versículo 8, entra el tema. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tú sabes que tengo credenciales, que tengo autoridad apostólica, que puedo mandarte esto, que aparte es conveniente para ti, que aparte es bueno para la iglesia. Tengo la libertad de decírtelo, pero, más sin empero, verso 9, más bien, ¿qué dice? Te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Algunos estiman que Pablo tenía 55 años probablemente y ya se decía anciano. ¿Dónde quedamos nosotros? Bien, no le exige, le ruega. Un corazón intercesor no obliga a la gente a hacer las cosas, sino que apela y ruega por amor. Pide tiernamente, pide con humildad a la gente que ama que tomen decisiones para gloria de Dios. No lo tomes en tus manos. Sé tierno, apela por amor. Y eso es lo que hace. ¿Sabes qué? Soy anciano. No quiero presentarme a ti como el superapóstol que para este momento había escrito bastantes de las cartas, tenía una autoridad que merecía respeto, pero él dice, ¿sabes qué, bro? Ya estoy viejito, estoy en la cárcel. Échame la mano. Es muy tierno, es muy humilde, es muy amable. Qué bueno, ¿no? Por ahí dicen en Proverbios 3:16, en el pedir está el dar, ¿no? Pues no está en la Biblia, pero tiene pues bastante sentido, ¿no? Y él sabe que va a responder y lo vamos a ver más adelante. Y le dice, ¿sabes qué, bro? Chécate, verso 10. Te ruego por mi hijo, ¿quién? Onésimo. ¿Qué crees que sintió Filemón cuando leyó Onésimo? Yo creo que Filemón ya sabía que Onésimo había regresado, porque Pablo manda esta carta con Onésimo, y se me olvidó el nombre de la otra persona con quien manda la carta de Colosenses, creo que es Tíquico, que se te olvida quién es el que mandó la carta, ¿no? Tíquico. Pero bueno, la idea es que envía la carta y está Onésimo ahí. Y entonces ve la carta y dice, te ruego por mi, ¿qué dice? Verso 10, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿De qué habla eso? De que Pablo le predicó el evangelio a Onésimo estando en la cárcel. Y me encanta ver esto. Pablo tenía un corazón intercesor, buscando la reconciliación de las personas, pero sobre todo, de las personas entre sí, pero sobre todo, buscando la reconciliación de las personas con Dios. Por eso es que Onésimo vino a la fe, porque Pablo estaba preocupado por predicar el evangelio, porque él había entendido que le había sido confiado un hermoso ministerio, el ministerio de la reconciliación, según 2 Corintios 5:18. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el trabajo, el servicio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, verso 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo tenía un corazón intercesor y esto se mostraba porque él llevaba a la gente a reconciliarse primeramente con su Creador para entonces poder reconciliarse unos con otros. Va a ser muy difícil que puedas reconciliar a las personas o reconciliarte con una persona si primeramente no te has reconciliado con Dios. Y si tú te has reconciliado con Dios, no hay lugar para que no busques la reconciliación con la otra persona. Es así de claro, es una evidencia de que has recibido reconciliación con Dios. Así es que ruega, intercediendo ante Filemón por Onésimo. Y le dice, verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque te robó, te defraudó, se fue. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pero ahora es útil. Dice verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Yo sé que en otro tiempo te quedó mal, te robó, pero ahora ha nacido de nuevo. Ahora tiene una utilidad celestial
ahora puede ser usado por Dios y puede ser una bendición para ti, mi querido Filemón. Perdónalo, recíbelo. Verso 13, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, lo que está diciendo es, a mí me funciona quedarme con Onésimo en la cárcel. De hecho, necesito a alguien que me ayude, y él tiene un espíritu de servicio increíble. Pero, verso 14, yo no quise saltarme tu autoridad. Yo no quise saltarme tu lugar. Yo no quise saltarme la reconciliación tan importante. Yo simplemente pude haber no dicho nada. Pero ¿qué pasa si de repente subimos una selfie a Facebook y nos ven que estamos juntos? Oye, pues ahí está el Onésimo y con Pablo, que es mi cuate, no le dijo nada. ¿Qué onda? No. Para mí es importante la reconciliación. Antes que mi comodidad está la reconciliación. Un corazón intercesor busca la reconciliación y el amor por encima de su propia necesidad. Es lo que vemos en la vida de Pablo. Y luego me encanta esto, verso 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No le dice, porque quizá para esto te robó y se fue el muy, muy gacho, el muy gandul, ¿no? No le dice eso, le dice, se apartó de ti por algún tiempo. ¿Sabes qué veo en esto? Que un intercesor, un corazón intercesor cuida sus palabras, no le echa más leña al fuego. Simplemente dice, se apartó por un tiempo. Fue sabio con las palabras que escogió. ¿Cómo hablas tú acerca de otros? Cuando alguien viene y te dice, oye, es que tal persona me hizo esto, ¿cuál es tu reacción? Oh, brother, sí, tienes razón. Yo me he dado cuenta, es bien mala onda. Es más, la otra vez, bro, a mí también me... Y entonces empiezas a poner ahí más conflicto y hacer amarranavajas, ¿no? Un corazón intercesor no hace eso, sino que siempre busca algo bueno que decir. Usa sus palabras cuidadosamente. Proverbios 16:28 dice que el chismoso aparta hasta a los mejores amigos. El chismoso aparta hasta a los mejores amigos. Pero dice en Primera de Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de pecados. El chisme aparta, el amor acerca. ¿Expones y señalas el pecado de otros y maximizas el pecado de otros? ¿O realmente buscas la unidad en amor? Pero otra cosa increíble en estos versículos, mira el versículo 16, otro precepto de un corazón intercesor. Se apartó para que le recibieses ahora para siempre, verso 16, ya no como un esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Filemón, ¿tú crees que esto sucedió nada más porque sí? ¿No crees que Dios tenía un propósito en el hecho de que él se fuera? ¿Sabes qué está haciendo? Está recordándole la soberanía de Dios a Filemón. Un corazón intercesor ayuda a recordar la soberanía de Dios en medio del conflicto. Dios está por encima de esto. Y tú no sabes si la razón por la que él se fue es para que él pudiera conocer a Jesucristo y entonces ahora regresara, pero ya no como esclavo, sino como tu hermano en la fe. Que ahora va a servir con mucho más pasión. Que ahora va a trabajar contigo con mucho más amor. Qué bueno es tener gente a nuestro lado que nos recuerde el control soberano de Dios sobre las circunstancias, fáciles o adversas. Mi suegro siempre le decía a mi esposa, cuando algo parecía salirse de control, le decía, ¿tú crees que Dios no sabía esto? Así es que Pablo anima a Filemón, intercede por Onésimo. Primero ora por Filemón, le ruega tiernamente, usa palabras adecuadas, lo invita a confiar en la soberanía de Dios, pero va más allá todavía. Mira el verso 17. Así que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo. O sea, como si yo mismo estuviera llegando contigo. ¿Qué harías si yo estuviera llegando contigo? Me pondrías en una habitación cómoda, ¿estás de acuerdo? Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, es un pagaré por escrito. Lo que sea que te deba, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pero de todas maneras te pago lo que sea. A veces un poquito de perspectiva no hace mal.
¿verdad? Dios te ha dado tanto como para que te pongas a exigir de la otra persona que te restituya lo que no mereces nada. Es que yo merezco que me... Bro, si Dios nos diera lo que mereciéramos, todos estaríamos en el infierno. Entonces quita la palabra merezco de tu vocabulario y tu vida va a ser distinta. ¿Ok? Entonces, si algo te dañó o en algo te debe, yo lo pago, yo lo pagaré. ¿Y sabes a quién me recuerda esto? A Jesucristo. Es el corazón intercesor de Cristo por nosotros, porque Él vino al Padre, intercedió por nosotros, murió la muerte que merecíamos, pagó la deuda que nosotros teníamos para que nosotros pudiéramos ser tratados y recibidos como hijos. Es lo que hizo el Señor. El Señor dijo, ¿sabes? Todo lo que te deben, Padre, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y en la cruz cargó el pecado, quitando la brecha para que pudiéramos acercarnos y reconciliarnos al Padre, con el Padre una vez más. De hecho, la carta de Colosenses, recuerda que la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses se reunía en casa de Filemón, o al menos parte de esta iglesia. Dice en Colosenses 1:20, y por medio de Jesús reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo, ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarles santos y sin mancha e irreprensibles de regreso a casa, de regreso a Él. Así que el corazón intercesor de Pablo es hermoso, sobre todo porque nos muestra el corazón aún más hermoso de nuestro gran intercesor, que es Jesús. Es un hermoso ejemplo, un hermoso cuadro. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Sí, es mi deseo tener un provecho de ti en el Señor, ser bendecido, que confortes mi corazón. ¿Te acuerdas que en la psicología del sándwich, en los primeros versículos, cuando le estaba hablando de todas las virtudes y cosas que veía en él, le dijo algo? Tú has confortado los corazones de los santos. Lo has hecho con mucha gente. Quiero pedirte algo muy especial, muy personal, mi querido Philly. Conforta mi corazón. No le dice conforta el corazón de Onésimo, que claro que el corazón de Onésimo iba a ser confortado al saber que ya no tendría que huir por su vida. Pero Pablo le dice, yo voy a ser confortado si tú recibes a One. Voy a ser confortado por tu amor. Te he escrito, verso 21, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow, increíble, ¿no? O sea, yo sé que no tengo que demandar de ti que hagas las cosas. Yo sé que al apelar en amor, tú vas a responder, movido por el amor, movido por el Espíritu de Dios, recordando quién eres y lo que Cristo ha hecho por ti. Yo sé que esa gracia va a producir en ti, no solamente, pues está bien, lo recibo y otra vez vas a ser mi esclavo, sino que vas a hacer aún más de lo que te digo. Lo vas a recibir. Importante notar, si Pablo está pidiéndole a Onésimo que regrese con Filemón, no es que Pablo está promoviendo la esclavitud. La Biblia no promueve en ningún momento la esclavitud. La Biblia da ciertas pautas para que esta situación tan terrible que era común en ese tiempo pudiera vivirse de la mejor manera. El Evangelio vino a darle valor, derecho y dignidad a los esclavos que en otras culturas eran tratados como objetos. Aún la historia nos dice que la esclavitud comenzó a abolirse en aquellas sociedades donde el Evangelio comenzaba a llegar y a crecer. Y no por un mandato como vemos aquí, sino por la obra del Espíritu Santo transformando los corazones de los hombres uno a uno. Es aún más importante el corazón por encima de la regla. Yo te puedo decir, recíbelo y trátalo bien, pero eso no va al corazón. El amor va al corazón, la gracia va al corazón y el Espíritu es el que va a hacer la obra. Y va a llevarte a tomar decisiones, como lo vemos aquí. Yo sé que tú vas a hacer aún más de lo que te estoy pidiendo. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo la teoría de que lo va a dejar en libertad. Y lo iba a dejar en libertad, ¿sabes para qué? Iba a perdonar su deuda, lo iba a dejar en libertad y lo iba a enviar de regreso a Pablo para que pudiera servirle y ayudarle en ese tiempo.
Pero dice, yo no quiero que sea como de necesidad, sino voluntariamente. Yo no quiero obligarte, quiero que nazca de tu corazón. ¿Te imaginas? O sea, Filemón cuando termina de leer la carta, ¿qué haces, no? No, pues bueno. Mi querido One, bendiciones, vas de regreso. Verso 22, prepárame también alojamiento, después de haber hecho su petición, dispuesto a pagar lo que fuera necesario, deja la decisión en manos de Filemón, confiando en la obra de Dios en su corazón. Otra cosa, un corazón intercesor confía en la obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Confía en que no eres tú quien va a restaurar las cosas, que no eres tú quien va a corregir el pecado, sino que tú simplemente vas a ser un agente usado por el Espíritu Santo para ayudar a ver las cosas, pero la obra la hace Él. Él es el que entra en los corazones, transforma las mentes, renueva vidas. Necesitamos recordar que la obra la hace Jesucristo. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Yo sé que están orando para que salga de la cárcel, para que en este tiempo de espera, para ser juzgado por César Nerón, me den mi libertad y yo pueda seguir la obra que Dios me ha encomendado. Así es que en cuanto salga de aquí, voy a ir a visitarte, mi querido Philly. Prepárame una recámara en tu casa. Tienes una casota, ¿no? Te voy a caer. Versión Raúl habla hoy. Verso 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, tiempo antes, había conocido a Pablo, le predicó a Epafras. Epafras era de Colosas y se va a Colosas con el evangelio en su corazón y empieza la iglesia de Colosas. Después se entera que Pablo estaba encarcelado y viene a Pablo nuevamente a la cárcel. Y estando en la cárcel, Epafras le platica todo lo que estaba sucediendo en la ciudad de Colosas. Y entonces Pablo escribe la carta a los colosenses, sabiendo que habían cosas que corregir. Te invito a escuchar Colosenses en este tiempo, en estas semanas, ya que estamos en este mood. Está en la aplicación, está en la librería, quizá no hoy, pero seguro la próxima semana. Está en internet, semillasantamónica.com. Colosenses, la verdad sobre Jesús. Ese fue el comercial. Y entonces aquí Epafras va a mandar saludos. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, lo conocía muy bien Filemón. Y después dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Otras personas que estaban con él, solamente quiero notar algo interesante. Menciona a quién, número 1 dice, Marcos. Y esto es interesante porque tiempo atrás Pablo tuvo una situación incómoda con Marcos. Porque en su primer viaje misionero, Bernabé y Pablo salieron llenos de gozo y listos para alcanzar el mundo antiguo en su primer viaje misionero. Bernabé dice, oye, ¿podemos traer a mi sobrino? Claro, tráetelo. Se van, a medio viaje, a Marcos le da frío, extraña a su mami, se regresa a su casa. Y entonces Pablo se saca de onda, viene el segundo viaje misionero, ya regresaron, empiezan a hablar, oye, vamos a volver a viajar, ¿qué onda? Oye, pues hay que llevar a Marcos otra vez, dice Bernabé. Pablo le dice, no, ya viste lo que nos hizo, nos va a retrasar, no es una buena idea. No, sí hay que llevarlo, dale chance, ¿no que predicas la gracia? Pues sí, pero es que no es de gracia, bro, es de que... Y empiezan a tener una discusión no pequeña, dice la Biblia, de tal manera que se separan y ya Pablo y Bernabé no viajan juntos en ese viaje misionero. Batman y Robin se separan, pero ¿qué crees? Comienza la Liga de la Justicia. Porque Bernabé se lleva a su sobrino Marcos y Pablo se lleva a Silas y entonces el trabajo se divide y la obra se expande. Dios usa todas las cosas para bien, aún aquellas cosas en donde tú y yo la regamos grueso. Entonces vemos esto y esto es interesante porque Marcos no era santo de la devoción de Pablo, ¿cierto? Por esta situación que sucedió, pero aquí vemos que Marcos está a su lado como colaborador con él. ¿Qué quiere decir? Que Pablo supo reconciliarse con aquel con quien tuvo conflicto. No solamente se trata de ayudar a dos personas a ponerse en orden en su relación, no solo se trata de yo estar en una correcta relación con Dios, se trata de yo aprender a resolver mis conflictos interpersonales también con otras personas para poder entonces poner un ejemplo y que otros puedan reconciliarse y ser usado por Dios. Si tú no te reconcilias con Dios y con otros, ¿cómo esperas que Dios pueda usarte para reconciliar otras partes? Termina la carta, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Amén. Y la carta termina con una palabra de gracia, ya que ese es el fundamento de un corazón intercesor. La gracia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que rompimos récord, una carta completa en 40 minutos. Fue tan corto que vamos a volver a estudiarla la próxima semana y luego otra vez dentro de 2 semanas, pero ahora nos enfocaremos en Onésimo y luego al final en Filemón. Pero terminamos con esta idea. Jesús es nuestro máximo ejemplo de un verdadero corazón intercesor. Él pidió al Padre que pusiera nuestras deudas en su cuenta y las pagó. Y la Biblia dice que aún el día de hoy Él intercede por nosotros día y noche delante del Padre. Esta es nuestra meditación final, es nuestro descanso, es nuestro gozo, es nuestra confianza. Y queremos terminar pidiéndole a Dios que nos dé un corazón como el de Jesús, que nos dé un corazón como el de Pablo, que aprendamos de esta carta con esta perspectiva y no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, porque estos serán justificados, los que ponen por obra lo que han recibido. ¿Por qué no nos ponemos de pie juntos? Vamos a juntos terminar con una palabra de oración, pero también vamos a terminar adorando al Señor y cantándole en gratitud a lo que Él ha hecho. Señor, gracias por este tiempo, tu palabra tan puntual, tan clara, con ejemplos tan prácticos y tan bellos. Y sabemos que aún una carta tan personal, tan sencilla, que pareciera no contener mucho contenido teológico, realmente está llena de preceptos que aplican a nuestra vida y que te glorifican si los ponemos por obra. Queremos amar como tú, queremos aprender, Señor, a vivir como tú, a perdonar como tú. Queremos estar seguros de nuestra reconciliación contigo, pero también ayudar a otros a reconciliarse y nosotros saber perdonar también. Vas a hablar de otras cosas en las próximas semanas, pero hoy pedimos un corazón intercesor. Hoy rogamos que nos des este corazón que es el corazón de Cristo, que pusiste en Pablo y rogamos pongas en nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.